Listo, Leslie. Entonces, por favor, recuérdanos de qué hablamos rápidamente la clase pasada. De tus apuntes que tienes, que habíamos hablado, la participación. Perdón, profe, yo estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. Suele suceder. Sí, estábamos hablando, profe, de la parte de los conflictos, ¿no? También la última Ujú, parte que vimos fue unos ejemplos que se podían dar pues aquí de los diferentes conflictos, en el cual pues yo le mencioné uno y que relacionamos los tres, el conflicto pues con el recurso hídrico, que también se daban pues en los procesos denudativos, y también que pues en esa misma eh, ¿qué es? Implicaba pues los conflictos sociales y culturales pues que se daban aquí mismo. Eso fue en sí como en la relación que vimos en la clase pasada. ujú, exactamente. Hablamos, sí, básicamente sobre conflictos, también tratamos el tema sobre el conflicto de la papa, ¿cierto? Los diferentes sectores ambientales que están dentro de estos tipos de conflictos, ¿sí? Hablamos sobre conflictos, básicamente se nos fue más que todo la clase en conflictos y estábamos hablando de conflictos porque iniciamos a hablar sobre unidades de demanda, ¿sí? Y terminamos hablando sobre unidades de conflicto, ¿sí? Ya para terminar de hablar de unidades de conflicto, entonces se puede decir que pues los conflictos no se van a poder resolver inexorablemente, es decir, que ninguna o digamos alguna persona o alguna entidad que esté actuando mal sobre el medio ambiente, pues no va a quedar como que, bueno, se acabó el conflicto, no me va a pasar nada a mí, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto debido a que pues se deben tener ciertas exigencias ambientales, ¿cierto? Se debe para favorecer el buen manejo del medio ambiente y pues así la buena calidad de todo servicio ecosistémico que nos esté ofreciendo los diferentes ecosistemas, ¿sí? Esto, pues, como te digo, porque en toda área de conflicto hay presencia humana, ¿sí? Algunos humanos que necesiten beneficiarse de esos ecosistemas estratégicos para poder consumir algo o para poder extraer algo, bueno, todas las actividades económicas que ya hemos hablado con anterioridad, ¿sí? Y esto debido pues a que en estos lugares se adelantan actividades dirigidas o que ayuden a la subsistencia de las personas que dependen de esos ecosistemas y al mejoramiento socioeconómico, ¿sí? Entonces siempre se debe tener en cuenta para resolver esos conflictos, ¿cierto? No tener o ser inexorablemente estar a favor más bien de lo que se necesita ambientalmente de acuerdo a esa comunidad que habita en cierto lugar para poder abastecerse de ciertos bienes y servicios que ofrece el medio ambiente. Y de acuerdo, pues a todas estas, todo este conflicto que hablamos, todas estas unidades de conflicto, surgen las unidades de manejo ambiental, ¿sí? Que las unidades de manejo ambiental básicamente son como esa solución que se da a esos conflictos, a esas unidades de conflicto que existen dentro de un territorio, ¿sí? Se empiezan a hablar o se empiezan a definir esas unidades de manejo ambiental para, como ya lo hemos dicho anteriormente, en general, dar protección al ecosistema estratégico del cual dependa la comunidad y asimismo, pues, abastecer a la comunidad de cierto servicio ecosistémico y por lo tanto mejorar la supervivencia o la sobrevivencia de las comunidades humanas que se encuentran en cierto territorio. Las unidades de manejo ambiental también se entienden como UMA, ¿no? Obviamente no se debe confundir con las unidades de masa atómica, ¿no? Porque de pronto lo buscan en internet y les va a aparecer unidades de masa atómica. Entonces tengan cuidadito con eso, ¿sí? Vienen a ser sitios o lugares que se manejan en general para la conservación de ecosistemas, en general ecosistemas estratégicos,
y su aprovechamiento de manera sustentable. Ya hemos dicho que un aprovechamiento sustentable depende de un desarrollo sostenible, el cual implica que en este desarrollo sostenible, pues se extraigan materiales, bienes o servicios de los ecosistemas, se dé una producción económica, sí, pero de alguna manera se fomente el cuidado, la conservación de ese ecosistema para que esos bienes y servicios no se acaben en su totalidad, ¿sí? Y pues obviamente manejando correctamente la vida silvestre. Estas áreas también pueden ser definidas como unidades de producción o de exhibición, ¿sí? Cuando hablamos de producción es de la obtención o la generación de cierto bien y servicio. Ya hemos hablado de madera, de frutos, de fibras para la producción, no sé, de artesanías, bueno, tantas cosas que dependemos los seres humanos. Entonces, esa producción viene a ser la extracción de algún material para producir algo, venderlo y favorecer económicamente ese territorio. O también pueden ser, como ya les había dicho, áreas de exhibición, sí que en este caso las áreas de exhibición vienen a ser estos lugares que se utilizan mucho en el ecoturismo, que son lugares para hacer senderismo, ir a caminar, ir a ver árboles, plantas, ver animales, ¿cierto? Que esto también va a ayudar al favorecimiento o a la producción económica del territorio. Acá, ¿qué lugares de pronto ustedes que conozcan son utilizados para la exhibición de, de fauna y flora? Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Es que no le escuché. Bueno, les decía que dentro de las unidades de manejo ambiental se encuentran las áreas de exhibición, que las áreas de exhibición son los lugares que en general se utilizan para el ecoturismo, ¿sí? En este caso, esos lugares utilizados para hacer ecoturismo, pues son lugares donde llevan gente, una visita guiada, por decirlo así, se van, se observan tanto plantas, animales, se habla acerca de esas plantas y animales de ese lugar y digamos en qué benefician al ecosistema. ¿Qué lugares conocen ustedes acá en el Valle de Sibundoy que se utilicen para esa utilización, para esa exhibición ambiental? Profe, pues verano, yo no sé que hay un lugar por San Pedro que le dicen como la Laguna Verde, algo así. Ujú. Me han dicho que siempre allá, o sea, es un camino, pero creo que son como 7 horas caminando, 7, 8 horas o más horas caminando porque es súper, súper lejos, pero que es un lugar muy bonito y que hay así como plantas que casi no se miran acá y que pues me dijeron que eran medicinales. A Ujú. ciencia cierta no sé pues qué tan verdad es eso porque pues yo nunca he ido, eso me lo comentó una compañera porque ella pues montó la imagen de que Ujú. había ido para allá. Entonces yo le pregunté que dónde era ese sitio y ella me dijo que era pues en San Pedro, que pues siempre el camino, o sea, el camino hasta cierta parte llegan motos, carros, pero del resto tienen que subir caminando y que siempre pues es bastante lejos el camino porque pues son prácticamente 7 horas como subiendo prácticamente, pero que el lugar es muy bonito. Es así, la laguna sí es verde y hay unas plantas que son súper bonitas y que muchos las utilizan como medicinales. No sé pues para qué tipo de medicina lo utilizarán, pero eso fue lo que ella me dijo. Vale. ¿Y qué te digo, digamos, a ella le cobraron de alguna manera para ir allá, para ir a conocer? No, me dijo que no, que simplemente había ido con unos amigos que pues conocían ese lugar Ujú. y se habían ido, pues que no estaban cobrando ni nada porque pues siempre es bastante lejos, es que muy pocos suben por lo mismo, porque son prácticamente 7, 8 horas de camino, entonces que cuando suben, suben pues como en grupo, entre Mm. 5 o 7 personas, porque siempre pues el trayecto es bastante largo. Bueno, pues sí es un buen ejemplo, sí, porque es un lugar natural, como dices, una laguna de aguas verdes, sí. Y en ese caso,
Se me fue la idea, sí. Bueno, en ese caso podría ser un proceso de exhibición, pero ya es como por apropiación de la misma gente de acá, ¿sí? Como que vamos a mostrar, a ver, a conocer, ¿cierto? Pero también esa exhibición implica como una ganancia económica, lo que les decía, viene el turista, le paga a un guía, el guía lo lleva, le muestra, le explica qué es qué, y pues Profe, sí, dime. eso sí, como lo que está mencionando ahorita, más que todo lo utilizan en el Bajo Putumayo, por ejemplo, en Mocó, lo del fin del mundo, que ya Mm. como pues es más parte, o sea, hay cascadas y todo eso, entonces allá sí cobran pues por el ingreso. En Villa Garzón sé que también hay un lugar muy bonito que también cobran, entonces, o sea, la parte así como el ecoturismo, más que todo se lo ve hacia el Bajo Putumayo. Acá pues Mm, no he visto que haya mucho, pero en el Bajo sí. Putumayo sí tengo conocimiento pues de que sí hay bastante ecoturismo y pues cobran con el mismo, o sea, lo que cobran es con el mismo fin de pues hacerle mantenimiento pues al lugar. Porque Ujú. pues también en muchos lugares decían, ¿no? Que miraba una noticia que decían que, por ejemplo, lo que estaban cobrando por lo del fin del mundo es para mismo, o sea, el mantenimiento, porque pues no falta la gente que va dejando basura en los lugares. Ujú. Entonces, por eso era que decían que en primer lugar se crea como esa sensibilización pues de la importancia de cuidar el recurso, porque pues además de ser un sitio pues de ecoturismo también pues es un lugar de hábitat pues para muchas otras especies. Entonces, pues Ujú. dando como la sensibilización de cuidar esos lugares. Y decían que con la misma plata, pues que ellos logran tener, o sea, le hacen como el mantenimiento, o sea, la recolección pues de basuras, así como el podar los árboles, mantener, o sea, el lugar pues en buenas condiciones. Ujú. Exactamente. Sí, señorita. Eso es básicamente la utilización de esas unidades de manejo ambiental para exhibición, ¿sí? Entonces acá de pronto se me hace que hace falta como un poquito el desarrollo del ecoturismo, porque sí hay mucho, obviamente pues por el frío es como un poco complicado, pero sí hay mucho lugar que aprovechar turísticamente, ¿cierto? Y pues sería una buena ganancia económica para la región, podríamos hablar del Alto Putumayo, ¿sí? Bueno, también estas actividades, tanto de producción y de exhibición, ¿sí? Dentro de las unidades de manejo ambiental, deben estar dentro de un área delimitada, ¿sí? Y esa área delimitada puede estar bajo cualquier régimen de propiedad, es decir, puede ser un lugar público, puede ser un lugar privado, puede ser un lugar comunitario, bueno, ya depende del lugar, ¿sí? Entonces, un lugar público, pues sería los parques nacionales naturales, ¿sí? Los PNN, ya me olvidé la sigla. Bueno, pero los parques nacionales naturales. En ese caso, los churumbelos, ¿cierto? Queda por acá cerquita a Mocoa, ¿cierto? No sé si ustedes lo conozcan. No, profe, pues yo por allá poco conozco. Yo solo tengo conocimiento pues de lo que es el fin del mundo y unos lugares que hay en Villa Garzón, pero pues por allá sí hay, o sea, aparte de los dos sí hay Ujú, muchísimos más, pero pues yo poco los conozco porque claro. pues nunca he ido casi por allá a esos lugares. Sí, es que yo no sé si el fin del mundo sea de carácter público o privado. Yo no sé si ustedes me puedan ayudar ahí. No, profe, yo en eso sí no sé, no le doy razón, no sé si Fernando pues sepa. Luisa, ¿sabe si el fin del mundo es de carácter público o privado? Profe, la verdad yo tampoco no sabría decirle si es Mm, público o privado. vale, bueno. Entonces, pues yo asumiría que es privado, porque a mí me cuentan que hace poco empezaron a cobrar, que hay trabajadores, bueno, no sé, la verdad, asumiría que es privado, pero no sé, también me acuerdo por ahí unos estados que han puesto algunos de ustedes, que eso como que hace parte de Corpo Amazonía, bueno, la verdad no sé, pero bueno, en fin, a lo que voy es que en ese caso, las, en este, de acuerdo al régimen de propiedad, los parques nacionales naturales son de propiedad pública, ¿cierto? Aquí nomás el Parque Nacional Natural, ay, el de la Cocha, ¿cómo es que se llama?
Ay, me olvidé el nombre de la Cocha, del Parque Nacional Natural que queda en la Cocha. La Corota. La Corota, exactamente. Ese sería una unidad de manejo ambiental de tipo público, ¿cierto? Pero entonces, y bueno, y todos los parques nacionales naturales, además de reservas forestales y demás, que pertenezcan al Estado y que podamos todos ir a ver, obviamente, toca pagar cierto precio, ¿cierto? Pero es más como para el mantenimiento de del mismo senderismo, que hayan condiciones de seguridad y todo esto. Si ustedes comparan, bueno, depende del Parque Nacional Natural, los precios de un Parque Nacional Natural, ¿cuánto es que se cobran la corota? Como unos 5.000 pesos. La última vez que yo fui cobraron como 3.000, si no estoy mal. Bueno, ahí cobran, pero muy poco, pero si ustedes comparan ese valor con un parque de diversiones o con un parque, una reserva en forestal de tipo privado, el precio va a ser diferente, ¿cierto? Va a ser un poco más alto cuando se habla de sectores privados, ¿sí? Entonces, esto ya depende. Acá, pues acá para el Valle de Sibundoy, serían todas estas reservas forestales, santuarios de flora y fauna de tipo privado. Por ejemplo, acá el de la señora Jaramillo, que queda por acá subiendo, ay, no me acuerdo si es por el Cedro o por acá por la del Cedro o por la del cementerio. Bueno, ahí me disculpan que estoy desubicada. El de la finca de la señora Jaramillo sería como una, pues ella como que todavía no lo cataloga como una reserva o no sé la verdad, viene a ser como una reserva que ella ha querido implementar para hacer actividad también como de ecoturismo, es propiedad de ella creo que cobra, bueno, o cobra por la utilización de la cocinita y de ir a ver no sé, el columpio y eso, ¿sí? Pero en ese caso también esa sería una unidad de manejo ambiental de tipo privado, ¿sí? Ya ustedes cuando pues vayan, no sé, a un parque nacional natural o pues cuando vayan a una reserva forestal ya empezarán a ver si es de carácter público o es de carácter privado. Ya eso depende de a quién pertenezca esa unidad de manejo ambiental, ¿sí? ¿Qué más les digo? Donde se permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida silvestre y que requieren un manejo para su operación. En estas unidades de, perdón chicas, en estas unidades de manejo ambiental, pues lo que se va a pretender es el aprovechamiento de ejemplares, ¿sí? Ya sea, digamos, la extracción de cierto recurso para venderlo, ¿cierto? O la utilización de esa fauna y esa flora característica de ese lugar para fomentar ecoturismo, ¿sí? Y pues en ese caso tener ganancias económicas, lo que ya les he dicho, ¿sí? Utilizar tanto productos como subproductos que sean derivados o sean recurso de la vida silvestre y pues los cuales requieren un manejo para su operación, ¿cierto? Extraer madera de manera sustentable o de manera sostenible, pues va a tener ciertos protocolos, digamos, de extracción. El tener ecoturismo, pues va a tener ciertos protocolos de tanto proteger la vida silvestre como proteger al turista, que no le vaya a pasar nada y todo esto, ¿sí? Entonces se debe tener cierto manejo para que estas unidades de manejo ambiental funcionen y operen de la mejor manera posible. Dentro de estas áreas de manejo ambiental tenemos las áreas de preservación y protección ambiental, ¿sí? Esas áreas de preservación y protección ambiental, pues básicamente sí tenemos varios tipos de áreas, como pueden ver ahí. Esas áreas de preservación y protección ambiental se definen como los espacios que pretenden o que en general mantienen la integridad de sus ecosistemas, es decir, se mantienen protegiendo, no hay actividades antrópicas de degradación o de perturbación de estos ecosistemas, por lo tanto, estos ecosistemas se mantienen estables y pues mantienen esas características de especial valor. Sí, esas características de especial valor es que se vea un ecosistema estable, gran cantidad de fauna, flora, que se escuchen, no sé, los sonidos de los pajaritos gran parte del día,
¿sí? Que se vean, digamos, hasta de pronto esas interacciones ecológicas que hay o que existen dentro de los ecosistemas, ¿sí? Y pues esto se va a tener en cuenta en cuanto a la biodiversidad, ¿sí? Ya les he dicho varias veces que un lugar muy biodiverso se considera como un lugar estable, ¿sí? Un ecosistema estable donde hay diferentes interacciones ecológicas entre los diferentes organismos que componen cierto ecosistema y por lo tanto ese ecosistema se va a mantener funcionando, ¿sí? Y pues estas áreas de protección ambiental van a cumplir con sus funciones ambientales, es decir, que van a fomentar la producción o la generación de cierto bien y servicio que va a beneficiar tanto a las comunidades de organismos que pertenecen a ese ecosistema como a las comunidades de seres humanos que dependen de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, en ese lugar lo importante es que tengan en cuenta, o en esas áreas de preservación y protección ambiental, lo que es importante que tengan en cuenta es que en estos lugares no hay o hay muy pocas actividades de tipo humano o antropocéntrico y hay una poca degradación de los ecosistemas que no sea de tipo natural, ¿sí? Y pues en este caso, estas áreas de preservación y protección ambiental se van a definir en varias áreas de acuerdo a su temática o a la cartografía de la zona de la cual se esté hablando, ¿sí? Se habla de las áreas de parques nacionales, ¿sí? Que ya hemos hablado. Las áreas de parques nacionales son sitios de protección natural donde no puede haber actividades humanas. En general, no pueden haber humanos viviendo dentro de estos parques y a no ser que sean comunidades indígenas muy ancestrales, ¿sí? Y pues en estos lugares lo importante es que pues se tenga en cuenta la preservación y conservación de la vida silvestre. Acá pues se les menciona que según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables se incluyen los parques nacionales de organizaciones no gubernamentales y particulares, ¿sí? En este caso se incluyen esos parques nacionales de tipo público que ya les he mencionado, el de La Corota, el de acá los Churumbelos, cerquita o por Mocoa, a ver qué otro parque queda más por acá. Bueno, por acá no, pero el del páramo del Sumapaz, Chingaza, bueno, todos estos parques naturales de tipo público, pero también existen parques naturales de tipo privado, ¿sí? O no privado, más bien parques nacionales naturales que no pertenezcan a entidades gubernamentales y que sean, digamos, de entidades o de personas particulares, ¿sí? Entonces, esas áreas de esos parques nacionales en general son áreas de gran extensión que se encuentran en protección tanto de tipo público como de tipo privado. También tenemos las áreas de reserva forestal. Una área de reserva forestal se entiende como la protección de cierta cantidad de árboles o cierta cantidad de vegetación, de tal manera que se promueva la llegada o el mantenimiento de ciertas comunidades o poblaciones biológicas o poblaciones silvestres que pues puedan seguir sobreviviendo en estas áreas de reserva forestal. Estas áreas en general están destinadas a la conservación o al aprovechamiento permanente y ambientalmente sustentable de los bosques, ¿sí? Entonces acá es importantísimo la conservación y el cuidado de los bosques, por eso se habla de áreas de reserva forestal, ¿sí? Entonces, áreas que están destinadas a la conservación y aprovechamiento de esos servicios ambientales que nos están ofreciendo estas áreas de reserva forestal. También estas áreas pueden ser tanto de tipo público o de tipo privado, ¿cierto? Que pues ya dependerá, como les he dicho, de quién es dueño de esa área. También tenemos las áreas de nacimientos de corrientes de agua. Ya sabemos que estas áreas de nacimiento de corrientes de agua pues son de especial protección porque son las zonas o las áreas que van a abastecer a cierta comunidad de agua, ¿sí?
Entonces el agua ya sabemos que es fundamental para nuestra supervivencia, ¿sí? Y pues acá se les habla la especial protección de aguas subterráneas, esto pues en lugares donde pues uno llueva poco o pues el sistema de acueducto y alcantarillado, se podría decir, se maneje a partir de pozos sépticos. Por ejemplo, en Leticia pues hay cierto sistema de acueducto y alcantarillado, pero pues este acueducto no maneja agua potable, ¿sí? La calidad de agua de allá de Leticia es bastante mala, diría yo, ¿sí? El agua es poco potable, de tal manera que a veces hasta es dañina esta agua para bañarse, dependiendo del lugar en Leticia en donde se encuentre, ¿sí? Entonces, lo que hace la gente es coger agua de pozos sépticos, que en general en Leticia hay gran cantidad de pozos sépticos, casi que todas las casas tienen pozos, ¿sí? Y el agua residencial se obtiene a partir de esta manera, se implementa una bomba, se prende la bomba extrae agua, ¿sí? Y esta extracción de agua, pues, le va a permitir a la gente no tener que pagar un recibo caro de agua, ¿cierto? Y además, pues, abastecerse de un agua, digámoslo, limpia, ¿sí? Que en este caso, pues, sería el caso de lo que sucede en Leticia. Ya dependerá del lugar del cual se esté hablando en cuanto a aguas subterráneas, ¿sí? También hablamos de zonas altoandinas, ¿sí? Las zonas altoandinas pues son acá básicamente donde estamos acá en el Alto Putumayo, una zona altoandina, esto viene a ser bosque altoandino, se denominan los ecosistemas de acá, o también se denominan bosques de niebla, son bosques que en general están cubiertos por niebla, ¿sí? Entonces estas zonas altoandinas, como ya sabemos, tienen o forman gran cantidad de ecosistemas tales como páramos, ¿sí? Y sistemas fluviales tales como lagos altoandinos, embalses, ciénagas y humedales, ¿sí? Es decir, que estos ecosistemas son también áreas de más que nacimiento de agua, como de recolección de agua, de acumulación de agua, ¿sí? Y en ese caso, pues ya sabemos los beneficios que nos brindan tanto los páramos como los humedales, como los lagos y todos estos ecosistemas de tipo acuático, podríamos decir, o semiacuático, que tenemos acá dentro de los sistemas altoandinos, ¿sí? En general, el abastecimiento de agua, tanto para las comunidades humanas que nos encontramos en las zonas altoandinas, como para las comunidades humanas que les va a llegar esa agua que va a través de los ríos que se van formando a partir del proceso de escorrentía de esa agua, ¿sí? También tenemos ecosistemas de tipo natural, ¿sí? Que acá en este caso los ecosistemas de tipo natural van a conservar gran parte de esa biodiversidad que pertenezca a ese ecosistema y también se consideran esos ecosistemas que presenten alta fragilidad ecológica. ¿Entienden ustedes qué es fragilidad ecológica? ¿O saben de ese término? De mi parte no, profe. Vale. Bueno, entonces los ecosistemas de alta fragilidad ecológica son ecosistemas, digámoslo así, que están estables, que tienen sus interacciones, dentro de ellos sus interacciones ecológicas se mantienen bien, pero lo que sucede es que en sus alrededores están muy expuestos a fenómenos de perturbación, de disturbio o de degradación, ¿sí? Entonces, al no tener, digamos, como algo que los proteja, todo ecosistema o zona de protección natural debe tener una zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento es la que protege al ecosistema de fenómenos o actividades que lo degraden, ¿sí? Cuando no existe esa zona de amortiguamiento, pues el ecosistema va a verse afectado o va a verse aumentada su fragilidad. Por lo tanto, en cualquier momento que suceda cualquier fenómeno de perturbación del ecosistema, en este caso se va a ver degradado muy fácil y rápidamente,
¿sí? Entonces, eso se considera como ecosistemas naturales. Por lo tanto, dentro de esas áreas de preservación y protección ambiental deben estar esos ecosistemas naturales, donde o en los cuales haya gran cantidad de biodiversidad y ecosistemas tales que presenten una alta fragilidad ecológica, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es una área de preservación natural y protección ambiental, perdón, y sabemos qué es lo que está dentro de estas áreas de preservación, ¿sí? Las áreas de parques nacionales, de reserva forestal, de nacimientos de agua, zonas altoandinas, ecosistemas naturales, que pues esto en general en estas dos, ¿cierto? Va a entrar mucho o entra que no importa al quién pertenezcan esas zonas, ¿sí? Si son al país o a la nación o al estado o a personas naturales o a entidades, ¿cierto? Ya va a depender de que sean públicas y privadas, pero digamos, independientemente de eso, si sean públicas o privadas, van a entrar dentro de esa categoría de áreas de preservación y protección ambiental. También se define como áreas de preservación y protección ambiental otras áreas que por sus servicios ambientales y su estrecha relación con la protección y preservación ambiental ameriten ser catalogadas en esta unidad. En general también hay ciertos lugares que están bien conservados, como que no se les para mucha atención, se sabe que prestan servicios, ¿sí? A ciertas comunidades, ay, perdón, chicas, el frío me está afectando a ciertas comunidades, ¿sí? Y en este caso, en general, en estos planes de ordenamiento territorial, como que ni se definen lo uno ni lo otro, ¿cierto? Pero entonces, esas áreas que en general van a prestar sus servicios ambientales, ¿sí? Que digamos, se entienda o se sepa o se deba tener una protección ambiental, deben estar dentro de estas áreas de preservación y protección ambiental, ¿sí? Acá les menciono que en general son áreas destinadas a su preservación y protección que no toleren actividades incompatibles con la integridad de sus ecosistemas, es decir, esas zonas que no toleren o que sean muy frágiles ante la perturbación humana, ¿sí? Ante el llegar de los seres humanos a ir a destruir el ecosistema y degradarlo, ¿sí? Entonces, toda área de preservación y protección ambiental, ya sabemos que es toda área que sea que ofrezca gran cantidad de servicios ambientales a los seres humanos, que se cataloguen las anteriores categorías que yo les mencioné y que además esté muy estrechamente relacionada con la protección, con la fomentación de servicios ambientales, con el cuidado de los seres humanos, por decirlo así, y que pues no toleren actividades incompatibles con la integridad de sus propios ecosistemas. También tenemos, entonces vean que vamos hablando de diferentes áreas. Ya hablamos de las áreas de protección, ahora vamos a hablar de las áreas de recuperación ambiental, ¿sí? Entonces, en este caso ya hablamos de áreas que han sido perturbadas, que han sido dañadas, que han sido afectadas, ya sea por procesos del ser humano, es decir, procesos intensivos e inadecuados de la apropiación, la utilización y, digamos, uso de esos terrenos, de ciertas áreas, ¿cierto? Los cuales, o de ciertos ecosistemas, los cuales se han visto altamente degradados, ¿sí? O también que por diferentes procesos naturales se hayan visto degradados, tales como la deforestación, la erosión y la degradación de suelos, la degradación de suelos y que lo que va a desencadenar es que suceda ciertos fenómenos de sedimentación, de inestabilidad del suelo, ¿cierto? También de pronto ciertos fenómenos de contaminación, los cuales van a desencadenar fenómenos de extinción de especies, ¿cierto? Lo cual pues va a influir en la disminución de especies de fauna y flora del ecosistema, ¿sí? Entonces esas áreas de recuperación ambiental ya han tenido que pasar por un fenómeno de disturbio o de perturbación en el cual se ha visto
altamente degradado el ecosistema. ¿Sí? Ya mencionamos que este fenómeno de disturbio, de perturbación, en general puede ser, o pues en su mayoría, es de tipo antrópico, de tipo humano, y pues en su minoría pueden ser fenómenos naturales como los que ya les mencioné, ¿sí? Entonces, esas áreas de recuperación ambiental, ya el ingeniero ambiental o el proyecto, o en este caso el plan de ordenamiento territorial, debe incluir estas zonas, ¿sí? Entonces decirse, tenemos estas zonas que presentan cierto grado de degradación o de perturbación o de daño, ¿cierto? Necesitamos recuperarlas para poder fomentar la producción o el desarrollo de ciertos servicios ambientales o ecosistémicos que nos favorezcan, ¿sí? Y entonces, dentro de estas áreas, ya hay que, después, digamos, de que se cataloguen dentro de ese plan de ordenamiento territorial o dentro de ese, me olvidé qué es lo que significa EOT, ¿cierto? Entonces, pues, se va a proceder a realizar ciertos procesos de restauración, de recuperación y pues en su futuro de conservación de ese ecosistema que ya ha sido recuperado. Eh, Dentro de esas áreas de recuperación ambiental tenemos tres tipos de áreas también, que están las áreas de erosión o degradación severa, las áreas inestables y las áreas altamente contaminadas, ¿sí? Dentro de las áreas de erosión o degradación severa, tenemos esas áreas que han perdido su capacidad de mantener procesos productivos, es decir, que ya se han visto tan alteradas, tan degradadas estas áreas, que ya no se pueden implementar ni producción de tipo agrícola, ni producción de tipo pecuaria, y digámoslo así, que ya el suelo ha perdido su propia estabilidad y casi que ni se pueden implementar ni se pueden poner allí viviendas o lugares donde los seres humanos puedan habitar, ¿sí? Entonces, esas son las áreas de erosión o degradación severas, básicamente lugares donde ya básicamente no se puede hacer nada, ¿sí? Lugares donde se debe fomentar su recuperación, pero en este caso esa recuperación va a ser muy, muy lenta, ¿sí? Tenemos áreas inestables, ¿sí? Dentro de esas áreas inestables se hablan de áreas que presentan atributos propios, ¿sí? O debido a esos usos inapropiados de esos lugares, ¿sí? En general son áreas de alto riesgo para la población y para las mismas actividades económicas que se encuentren allí, ¿sí? Entonces, en estas áreas, ¿sí? Ya también ha habido un proceso mm, de una mala utilización o de un aprovechamiento no sostenible de estas áreas, donde se ha degradado tanto esos suelos que tampoco que en general, si se siguen desarrollando actividades económicas, pueden generar riesgo tanto para las poblaciones humanas que existen allí, como para sus propias actividades económicas. En este caso, aquí, aún en estas áreas inestables, aún hay un proceso de producción, ¿sí? Acá ya no lo hay, porque ya se han perdido procesos productivos. Acá todavía hay un proceso de producción, pero ya se debe entender que estas áreas inestables son un riesgo para estas poblaciones humanas, de tal manera que suceda, no sé, un derrumbe, un deslizamiento, una inundación, y pues por lo tanto estas comunidades no se puedan, se vean afectadas o se vean en riesgo, en peligro de algún fenómeno natural, ¿sí? Y por último tenemos las áreas altamente contaminadas, pero veo que nos queda menos de un minuto, entonces chicas, salgamos y volvamos a ingresar. ¿Listo?